tema que preocupa y es las construcciones ilegales. ¿Por qué? Porque ya ha habido varios casos donde edificios colapsan y colapsan sin que haya un movimiento telúrico, sin que haya un sismo, que gracias a Dios no ha ocurrido, pero es por su propio peso que han caído varios edificios en el país. Y esto, aunque lo vean algunos como hechos aislados, es una situación que nos debe llamar a reflexión. ¿Qué está pasando en todo este crecimiento vertiginoso de la ciudad de Santo Domingo, del país que está creciendo de manera vertical? No hay planeación, no se le está dando supervisión a quienes construyen. Vamos a ver este reportaje porque hay un problema latente con la falta de supervisión y las construcciones ilegales. En República Dominicana en los últimos años han ocurrido varios casos de colapsos de edificaciones. Solo en un rastreo en publicaciones de prensa pudimos encontrar 5 noticias con estos incidentes en menos de 2 años. Desplomes que han ocurrido en momentos donde el país no ha sido víctima ni siquiera de temblores de tierra. Comencemos con este caso ocurrido en el año 2023. Un edificio de 4 pisos en construcción colapsó en el sector Villa Valdés, San Cristóbal, poco después de ser vaciado el plato. El derrumbe afectó a 4 viviendas cercanas. No hubo lesionados, ya que los residentes no estaban presentes en el momento del derrumbe. El mismo año colapsó la tienda Multimuebles en La Vega. 6 personas quedaron atrapadas, 5 fueron rescatadas con vida, mientras que una mujer permaneció bajo los escombros durante varias horas. En cada caso, nuestra institución se presentó al lugar del desastre. Sí. Pero previo a eso, nosotros tenemos inspectores de obras ilegales que en primera fase verifican la legalidad de la obra, si cumple con la permisología que establece la ley para su levantamiento. Eso es lo primero. Y lo segundo, como le señalé hace un momento, el tema de la tasa profesional que debe de recibir esta institución por esa inversión. En esos casos, nuestros inspectores solo se limitan a la verificación de esos 2 temas, porque es el marco de nuestra competencia. Es el marco de nuestra competencia. En todo ello, no se han encontrado profesionales de nuestra institución al frente de ninguna de esas obras. Otras situaciones se han debido a daños provocados por construcciones cercanas, como es el caso de una vivienda de 2 niveles en la calle Activo 2030 en el ensanche Osama, que se desplomó causando heridas a una persona. Se atribuye la situación a los aguaceros torrenciales y a una construcción adyacente que pudo haber debilitado la estructura. En el año 2024 también se registró otro desplome, esta vez una plaza comercial que a pocos días antes de la fecha programada para abrir sus puertas al público se desplomó en la avenida Circunvalación Sur, sector Ingenio Arriba en Santiago. El incidente dejó al menos 2 personas heridas. Y ya este año, comenzando el 2025, un edificio en construcción en el sector Villa Nazaret, La Romana, colapsó resultando en la muerte de 3 personas y 2 heridos. Esto generalmente ha despertado una alerta y tiene que despertarla no solamente en el CODIA, sino también en el Ministerio de la Vivienda, en los ayuntamientos locales, en Medio Ambiente, en el Ministerio Público, en los cuerpos de bomberos. Todos tenemos una responsabilidad con el tema de las obras ilegales, porque imagínese usted, se han estado produciendo todos estos desplomes, todos estos desastres, sin haber, como usted señaló, ningún tipo de sismo. ¿Y por qué debe preocupar esta situación? Pues si esto está ocurriendo sin el país enfrentar un evento de la naturaleza, ¿qué sería si se produce uno? Y uno nada más dice, bueno, la Virgencita de la Altagracia nos protege. Porque si aquí hay un sismo de 4.5, 4.2,
los muertos tendrán que contarlos por muchos, y son muchos los que van a terminar en el río Jaina o en el Osama, porque tenemos ese tipo de construcciones encima de los ríos, en sus riberas, y cada día que construyen hollan y por lo tanto reducen la capacidad de resistencia que pueden tener esas construcciones. No hay dudas de que el país lleva una expansión acelerada en términos de construcciones y nuestras ciudades están creciendo de manera vertical, pero también de manera desordenada, lo que nos está jugando en contra. No solo por los problemas de drenaje, falta de parqueos, calles entaponadas por el tráfico desproporcionado en calles estrechas y sectores más poblados, sino por la seguridad de algunas estructuras que se erigen sin cumplir con una serie de permisos. Mira, realmente en los últimos años siempre el mínimo común divisor ha sido la falta de diseño y la falta de un profesional calificado. Las leyes dominicanas establecen que para construir en el país solamente son 2 profesionales que están habilitados, que son ingenieros y arquitectos con S4. Cuando tú te fijas y analizas cada situación en particular, siempre el mínimo común divisor es que no hay un profesional con calidades para construir. Siempre es el dueño que se auxilia de un maestro constructor y realmente esa es la primera etapa, o sea, la primera situación y la más comprometedora. La Ley 687-82 establece la obligatoriedad del cumplimiento de reglamentos técnicos en ingeniería y arquitectura, basados en ciencia, tecnología y experiencia, para regular la construcción de edificaciones en el país. Según la Ley 160-21, el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones es responsable de actualizar esta normativa y definir criterios para la emisión de licencias y autorizaciones de construcción, asegurando así la correcta regulación del sector. Sin embargo, otras instituciones también tienen responsabilidad en los pasos iniciales para que se ponga en marcha una obra, desde el Ministerio de Medio Ambiente, que vela por el impacto ambiental para garantizar que las construcciones cumplan con las normativas ecológicas y de sostenibilidad, hasta los ayuntamientos. Tú tienes que tener mínimo 3 supervisiones. Primero, la del ayuntamiento de la localidad correspondiente, que es el que te indica a ti el uso de suelo, los linderos y el espacio físico. Pero también tú tienes al Ministerio de la Vivienda, que antiguamente quien regulaba las construcciones era el Ministerio de Obras Públicas y lo pasó para la revisión al Ministerio de la Vivienda. Y está el CODIA, que es el asesor del Estado. Entonces, no es posible que unas construcciones de este tipo, 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles, yo he visto edificaciones de 6 niveles con problemas estructurales visuales que no admiten ningún tipo de estudio, que la erigen. Para tú erigir una edificación de esa magnitud, te toma meses que nadie lo note, que nadie lo visualice. En el caso de La Romana, que es el más reciente, los mismos vecinos del área que se sienten asustados con lo sucedido establecen que quien estaba a cargo de la construcción no era un profesional con licencia para construir. Entonces el mismo dueño era quien estaba a cargo de la construcción del edificio. La gente le dijeron que estaba mal hecho, que no iba bien, pero eso tiene que ver. Tratamos de lograr una entrevista con el responsable de la construcción y nos dijo que no se sentía bien para hablar ante las cámaras. Sin embargo, el jefe del Cuerpo de Bomberos de La Romana, quien estuvo en las labores de rescate, nos señala las causas que pudieron provocar el colapso. El fallo desde la columna, porque la parte del primer nivel era solamente construido en columna, ya que era como un área de parqueo. La columna no tenían las dimensiones que debían tener, ni tampoco el tipo de acero que conlleva una estructura como esa, y como usted lo acaba de decir, esa obra no cumplía con ninguno de los requisitos de permisología. Pero de todas las instituciones que tienen que ver con los permisos y supervisión de las edificaciones que se construyen en la República Dominicana, ¿pudo alguna darse cuenta de estos incumplimientos antes de que el desastre sucediera? Se hizo un levantamiento, los inspectores de nosotros fueron
hicieron un levantamiento anterior al derrumbe y lo presentaron a la institución. En esta ocasión, a nuestra institución. Pero si los inspectores del CODIA hicieron un levantamiento antes de que ocurriera el derrumbe, ¿por qué se permitió que se continuara la construcción? Se presentó un informe al Ministerio de la Vivienda para que actuara con la clausura de esta obra. Es un asunto de tiempo. Algunas otras obligaciones, algunos otros compromisos quizás se descuidaron y esto generó que no llegara a tiempo el ministerio para proceder a la detención de esta obra. Gequizás por la diferencia de tiempo no fue presentada de manera oficial al ministerio mediante la georreferencia que hacemos, pero sí estuvimos allá. Sí fueron notificados de que los propietarios o los que se encontraban en el momento de la obra, de que la obra era ilegal y que necesariamente tenía que someterse a la legalidad. Es decir, informaron a los propietarios de la obra, pero no a la entidad que debía actuar, que es el Ministerio de la Vivienda. Quisimos saber con qué tiempo de antelación al desastre los inspectores del CODIA se dieron cuenta de las irregularidades en la obra, pero el presidente del CODIA dijo no recordar la fecha, por lo que no sabemos qué tiempo pasó entre la fiscalización realizada por ellos y el desastre. Se hizo el levantamiento, pero no se hizo la georreferenciación. Entonces quizá por eso las autoridades no detuvieron a tiempo esta obra, porque son obras que la construyen de manera acelerada. Pero el ayuntamiento de la provincia de La Romana también estaba al tanto de que se estaba construyendo esa obra. Entonces yo creo que quizá esas inobservancias y esas confianzas de algunos organismos en lo que yo quiero incluir el CODIA pueden entonces estar generando esto. Para los distintos expertos entrevistados para este reportaje, hay puntos claros que son los que pudieran estar incidiendo en que proliferen las construcciones ilegales, incluyendo que hay muchas instituciones vinculadas a la supervisión, pero necesitan trabajar de manera más integrada. Lo primero que viendo la realidad, tenemos que tener una nueva ley de construcción. Eso es lo primero, que se adapte a las nuevas tecnologías que hay a nivel mundial. Segundo, que en esa ley sea, aunque en otras leyes lo hay, pero que en esta se repita la necesidad de coordinación entre los entes de gobierno local y el gobierno central en materia de construcción y de fiscalización de las construcciones. Si logramos eso, probablemente los riesgos serán menores. Aquí lo que falta es el cumplimiento de la ley, régimen de consecuencia. Yo creo que por ahí es que deben andar las cosas, y quizás ajustar algunas, como le dije hace un momento, aumentar quizás el personal humano para aumentar la vigilancia. Muchos de los expertos consultados por nosotros coinciden en la necesidad de contar con más inspectores del Ministerio de la Vivienda o de coordinar esfuerzos con las alcaldías que tienen presencia en todas las provincias y distritos municipales para que sean veedores más eficientes. Sin embargo, más allá del esfuerzo de ampliar el personal, nosotros agregamos que es imprescindible establecer un protocolo que regule los tiempos de comunicación y respuesta entre las entidades responsables. Lo ocurrido en La Romana evidencia esta urgencia. El CODIA tenía conocimiento previo de la irregularidad, pero no actuó con la celeridad necesaria para evitar la tragedia. No se puede dejar a discreción de un inspector el momento en que se reportan las faltas y se notifica a las autoridades correspondientes. De lo contrario, estas entidades también deberían compartir la responsabilidad junto a quienes construyen sin cumplir los requisitos legales. Lo que falta es un tema de concientización y educación por parte de las autoridades a la población, porque si tú les explicas a la población, muchas veces el cliente no sabe que necesita un permiso para construir, no sabe que necesita un ingeniero o un arquitecto que te haga unos planos y un diseño arquitectónico. Entonces, no es solamente un diseño estructural, no es solamente un tema de las propias autoridades, es en conjunto, es un tema de educación. Las instituciones
como que no se preocupan por publicitar la necesidad de tener profesionales en el área de ingeniería. Pero es que las entidades públicas vinculadas en este tema de la legalidad de las construcciones se concentran en hacer más publicidad de logros que publicidad que instruya a la población en estos temas. La publicación estatal se concentra más en ponderar lo que se ha hecho desde el gobierno como forma de campaña que en crear conciencia ciudadana. Por lo tanto, la falta de educación ciudadana genera todo esto. Y no solo es esto, difícilmente un ciudadano puede darse cuenta de que una edificación cumple o no con las reglamentaciones de construcción que se exigen en el país, por lo que sugerimos al CODIA que se cree un sello de calidad del CODIA, que luego de que una construcción cumpla con todos los requisitos, se le coloque al frente a manera de tarja, que permita al ciudadano, antes de comprar o alquilar, saber si una obra está construida bajo las normas del país. Ahora, usted acaba de dar una idea, ¿verdad? Yo tampoco había pensado en eso, pero sí creo que puede tomarse, no es descabellado que exista una tarja que diga esta obra fue construida bajo las normas de construcciones que la garantía, que dan garantía a los usuarios. Nosotros solicitamos una entrevista en el MIVET para que un técnico nos pudiera hablar de este tema, pero aún estamos esperando. Mientras tanto, las cifras y los testimonios no dejan dudas. El país enfrenta una crisis de construcción ilegal y supervisión deficiente, donde la falta de acción oportuna de las autoridades ha permitido que la negligencia cobre vidas. La estructura regulatoria, obsoleta o no, existe, pero su aplicación es laxa y reactiva, cuando debería ser preventiva. Mientras la responsabilidad se diluye entre instituciones, los ciudadanos siguen en riesgo. ¿Cuántos edificios más deben colapsar antes de que se implemente un verdadero régimen de consecuencias? La respuesta no puede seguir dependiendo de la suerte o la protección divina. Tenemos que aprender de los errores, tenemos que aprender del pasado. Y esto no solamente el colegio, tiene que aprenderlo, como le dije, el Ministerio de la Vivienda, tiene que aprenderlo el ayuntamiento, tiene que aprenderlo los bomberos, tiene que aprenderlo el medio ambiente. Todos tenemos que involucrarnos y ser más categóricos y exigir mayores consecuencias a estos casos.